amigos, hoy os vamos a hablar de nuestras posibilidades de volver a España en lo que queda de pandemia. Bueno, a ver, vamos a hablar de nuestra situación, pero es posible que mucha gente también se sienta identificada con ella. Aunque quiero dejar claro que yo no represento a los españoles que viven en China, nadie me ha elegido para cumplir ese papel. Este maravilloso año 2020 nos ha obligado a familiarizarnos con la realidad del confinamiento. Sabemos que es un rollo, aunque en muchas situaciones no queda más remedio, pero hay personas que por motivo de estudios o de trabajo además tienen que sumar una lejanía de varios cientos o miles de kilómetros de su hogar. Y aunque en esta parte del mundo, no solo en China, ya hemos vuelto a la normalidad en muchos aspectos, hay miles de inmigrantes que van a tener que aplazar el regreso a su país de forma un tanto indefinida. Ahora en España se está discutiendo mucho sobre la posibilidad de limitar las reuniones familiares durante las Navidades, pero seguramente ahora en China hay muchos hispanohablantes a los que les encantaría poder celebrar esas fiestas en su hogar, aunque fuese solo con los más cercanos. Cuando comenzó la epidemia en China nos quedamos en Año Nuevo, que es como la Navidad para nosotros. Con eso no quiero decir que tenga que ser igual para vosotros, pero siempre es mejor tener un poco de Navidades que cero Navidades. Normalmente por estas alturas del año los extranjeros que vivimos en este país solemos hacer planes de viaje para las vacaciones del Año Nuevo, que suelen empezar en enero y con un poco de suerte incluso te las pueden enlazar con las Navidades. El año pasado recuerdo que estuvimos hablando de estos planes con colegas de trabajo europeos y americanos de la universidad en la que trabajaba. Y algunos decían, pues yo voy a volver a mi país, y otros, yo voy a viajar por el sudeste asiático, que es una opción bastante popular. ¿Por qué? Pues porque sale bastante barato y además el clima suele ser algo más agradable que el de muchas zonas de China. Y para nosotros, como siempre, el plan consistía en volver a la provincia de Lele para celebrar el Año Nuevo allá. Y los que conocéis esa parte del país sabéis que en ese momento del año no luce precisamente paradisíaca. Y si ya de por sí nuestras vacaciones sonaban un tanto pobres para algunos de nuestros colegas, imaginad la pena que les dimos cuando se enteraron de que nos habíamos quedado encerrados en cuarentena total. Cuando nosotros estábamos en el peor momento, sin poder salir de casa para nada, teníamos colegas que estaban pegándose la vidorra ahí en Vietnam o Tailandia. Más de uno pensaría, de buena me he librado, pero luego algunos de ellos tuvieron problemas para volver a China cuando la cosa mejoró. Ahora China ya tiene protocolos establecidos para entrar y salir del país, pero hubo un periodo en el que no estaba nada claro y más de uno se quedó perdido en el limbo burocrático. Ya sabéis que a mí me ofrecieron volver a España, pero dije que no porque no quería dejar a Lele y a su madre ahí tiradas. Pero muchos dijeron, ¡estás loco! Y algunos incluso me vaticinaron un futuro bastante oscuro. Total, que aquí nosotros para comienzos de marzo ya estábamos dando clases a través de internet. Y en mayo ya volvimos a la provincia donde vivíamos para trabajar de forma presencial. Las condiciones para dar clases de forma segura eran muy estrictas, incluyendo cuarentena obligatoria para los estudiantes. Pero en principio los profesores, tanto chinos como extranjeros, teníamos que regresar al trabajo. El problema es que muchos de los que se fueron del país durante las vacaciones y que no regresaron antes del 28 de marzo se quedaron fuera porque China cerró las fronteras. A esas personas les ha costado bastante reincorporarse al trabajo, sobre todo si venían de países muy afectados por el virus. En los últimos meses se las han arreglado para venir después de pasar por toda una aventura de procedimientos, incluida cuarentena obligatoria, y yo creo que en estas vacaciones de Año Nuevo ni ellos ni nosotros vamos a salir de este país por si acaso. Afortunadamente este es un país bastante hospitalario y es posible que muchos chinos se apiaden de sus colegas extranjeros al ver que no pueden regresar a su país en las vacaciones e incluso los inviten a festejar el Año Nuevo chino junto con ellos. Por cierto, si no lleváis mucho tiempo en este país y os dan esa invitación, tenéis que aceptarla sí o sí porque es toda una experiencia. Y tranquilos porque con las medidas que hay ahora no creo que vuelva a pasar lo que en Wuhan. No creo que acabéis dando pena como nosotros. En estos momentos, si eres extranjero, todavía puedes venir a China si tienes un visado de trabajo o de reunión familiar. Es decir, si estás casado o tienes parientes aquí. Pero desde hace muchos meses también tienen facilidades las personas que se dedican a trabajos muy importantes para este país. Ahora bien, parece que recientemente se han endurecido las medidas porque ha habido algunos casos confirmados en vuelos destinados a este país. En principio, si vives aquí también puedes volar a tu país, pero el problema es cómo regresar, porque las medidas son muy estrictas y no creo que en estos momentos haya muchos dispuestos a pasar por ellas. O sea, viajar a España porque echas mucho de menos las croquetas de tu madre quizás no sea la mejor idea ahora mismo. Pero es posible que haya gente que tenga que hacerlo por una emergencia, porque a lo mejor se le ha puesto enfermo un pariente. Y me temo que para ellos va a ser una decisión difícil
por qué regresar a este país no es nada sencillo. Ahora, si tienes que venir a China a trabajar, tienes que hacerte pruebas PCR y de sangre justo antes de volar. Y al llegar tienes que pasar una cuarentena de 14 días que te pagas de tu bolsillo. Entonces, si las cosas siguen igual y nosotros volviésemos a España de visita en enero o en febrero, al hacer el viaje de vuelta tendríamos que pasar por todo esto, sí o sí. Da igual que Lele sea china, da igual que yo lleve aquí ya mucho tiempo, que tenga un trabajo, permiso de residencia, lo que sea. Y además implicaría un sobrecoste de 1.000 euros más o menos cada uno para pasar la cuarentena en el hotel de aislamiento. Vamos a descansar un segundo para comer un poco de pulpo a la plancha, que me gusta mucho. No sé si supera al pulpo a la gallega, pero si estáis por aquí tenéis que probarlo, de verdad, que está muy rico. Tiene un sabor intensísimo y pica un poco como no podía ser de otra manera en esta provincia. Pero en otros sitios a lo mejor lo hacen más suavecito, no os preocupéis. Como comprenderéis, para nosotros en estos momentos es muy complicado planear una visita a España. Pero la verdad es que ya nos toca porque Lele y yo llevamos algo más de 4 años sin salir de este país en ningún momento. De hecho, desde el año 2011, que es cuando vine yo a China por primera vez, solo hemos viajado a España 3 veces y una de ellas además fue en tren, ya os lo contamos en uno de nuestros vídeos. Además, desde que nació Baby, mi familia tiene más ganas de vernos, pero también es verdad que ella es muy pequeñita y viajar así podría ser bastante incómodo. De todos modos, si nos empeñásemos en hacerlo, porque yo sí que llevo ya unos cuantos años sin comer las croquetas de mi madre, como muy pronto creo que sería posible ir en verano de 2021. Con un poco de suerte, para entonces podremos solicitar la vacuna china para viajar al extranjero, pero claro, ¿se la podrían poner también a Baby? Si para entonces ya se ha vacunado a mucha gente en España, quizás no sería necesario que nuestra hija la tuviese, no lo sé. Pero como estaréis pensando más de uno, viajar con ese nivel de incertidumbre y con un bebé que tendría unos 8 meses quizás no es la mejor idea. Si fuésemos solos Lele y yo, seguramente no habría mucho problema, aunque seguiría siendo complicado, pero no vamos a dejar a Baby aquí tanto tiempo. Yo creo que para verano de 2021 no sería una locura imaginar a unos cuantos hispanohablantes viajando de vuelta a sus países por vacaciones o por lo que sea después de haberse vacunado aquí. De hecho, yo creo que en Europa y América ya hay chinos que están estudiando o trabajando después de haberse puesto la vacuna de Sinovac, por ejemplo. Mucha gente del mundo se ha convencido, por influencia de ciertos políticos y medios de comunicación, de que China de alguna manera se beneficia de que la situación haya empeorado en otros lugares. Pero yo no creo que esto sea así. Este país depende muchísimo de que sus clientes de todo el mundo sigan consumiendo los productos fabricados aquí. Y si Europa o América sufren una crisis económica, China también se verá afectada. De hecho, el gobierno chino está intentando promover acuerdos internacionales para que se reconozca la validez de las aplicaciones de rastreo del virus como los códigos de salud que utilizamos aquí, que son una de las claves más importantes para entender por qué ya prácticamente hemos vuelto a la normalidad. De esta forma se podrían facilitar los procedimientos y se podría viajar de forma más segura entre diferentes países. Yo creo que es una propuesta bastante razonable, pero ya he visto que algunos medios de los países occidentales no la han recibido muy bien. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si hay personas que piensan que hay que rechazar estas medidas en nombre de la libertad, aunque luego el resultado sea todavía menos libertad, habrá que respetar su opinión. En esta parte del mundo, no solo en China, esos planteamientos que defienden la libertad individual a toda costa no llegan muy lejos. Es que es algo que va en contra del sentido común de la gran mayoría, porque son países con sociedades más apoyadas en los intereses colectivos. También cabe la posibilidad de que la pandemia acelere la desglobalización de la economía, promoviendo el proteccionismo y la idea de que cada país se las apañe por sí mismo. El efecto que podría tener esto sobre la vida de los emigrados como yo es que lo tengamos todavía más difícil para hacer una vida normal. Y esto a lo mejor a algunos os parecerá
una tontería, pero las diásporas que tiene cada país en otras partes del mundo son importantísimas no solo en términos económicos, sino también culturales. Por ejemplo, en estos momentos en China los hispanohablantes tenemos unas oportunidades bastante interesantes, entre otras cosas porque este país ha decidido enseñar nuestra lengua en la educación secundaria. Pero a lo mejor en la práctica no tenemos la posibilidad de venir a trabajar, ya sea por el virus, por las restricciones de China o porque a nuestro país de origen tampoco le interesa demasiado, que también puede pasar. Yo ya os he dicho al comienzo del vídeo que no represento a nadie, pero sí que me contacta bastante gente de países hispanohablantes para preguntarme cómo venir a China a estudiar o trabajar. Y me parece que tanto el gobierno chino como los gobiernos de nuestros respectivos países deberían hacer un esfuerzo para que esto sea lo más fácil posible, porque lo vamos a necesitar. Más allá de las propuestas más o menos razonables de que cada país se las arregle por sí mismo, tal y como ha demostrado esta crisis con el impacto que tenemos como especie sobre el planeta, con todos los recursos que devoramos y lo mucho que contaminamos, vamos a necesitar coordinarnos cada vez más. Hoy más que nunca necesitamos gente capaz de construir puentes entre diferentes formas de entender el mundo y poder llegar a consensos que nos permitan afrontar los retos del futuro de forma más eficaz. Ya sé que suena un tanto cursi y dramático, pero así es como lo veo yo. Pero bueno, volviendo al tema del vídeo, si las cosas no mejoran demasiado, seguramente no volveremos a España hasta por lo menos comienzos del año 2022 y habrá que ver cómo está el panorama entonces. El verano de 2022 ya suena más razonable, para entonces Baby ya tendrá casi 2 añitos y podría ser una experiencia muy bonita, sobre todo para los mayores, porque ella seguramente no se enterará de mucho. Vamos a ver si es así, porque a nosotros tampoco nos importa demasiado esperar un año y pico más, y si para entonces todo está mejor, pues todos contentos. Otra opción es que para este verano mis familiares en España ya estén vacunados y se animen a hacernos una visita. Pero para esto, por supuesto, también necesitamos que los dos gobiernos ofrezcan facilidades. Yo no sé si mi padre hará el viaje porque le tiene todavía más miedo que yo al avión, y ni él ni mi madre lo han tomado nunca. Pero bueno, a lo mejor si vosotros les animáis, la cosa cambia. Nah, es broma, nosotros no vamos a presionar a nadie y además es lo que hemos dicho antes, un año se pasa mucho más rápido de lo que pensamos. Y si además acabas de ser padre, ni te cuento. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!